Y así estamos. Dicho eso, vamos con el tema central del día y es ¿qué está pasando con la industria peruana? ¿Qué posibilidades de recuperación tiene? ¿Cómo se vislumbra el año 2024? Y qué mejor de poder conversar con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Jesús Salazar Nishi, quien nos va a acompañar para contarnos cómo van las cosas en la industria peruana. Jesús, buenas tardes, encantado de tenerte en el programa. ¿Qué tal, Augusto? Muchas gracias por esta entrevista. Primero, empezar lamentando la triste noticia del fallecimiento del presidente Piñera. Desde acá, mi condolencia a los familiares y, por qué no, a todo el pueblo hermano chileno. En efecto, la industria peruana viene pasando por momentos críticos y no de hoy, no de este año, no del año anterior. Venimos ya hace bastantes años con problemas, yo diría, estructurales de la industria, con bajo apoyo, no se ve un tema de incentivos, de poder atraer inversiones de grandes capitales para la industria nacional. Van 14, 15 meses consecutivos en negativo y la producción en volumen físico, Augusto, del año 2023 es muy similar, un poquito menos inclusive, que del año 2012. O sea, en 10 años la industria nacional no ha crecido absolutamente nada. Esa es la foto, esa es la realidad de la industria, y la pregunta que nos hacemos, igual que tú y me imagino muchos peruanos, es ¿Por qué? ¿queremos realmente tener un país industrializado? ¿Queremos crecer hacia ese primer mundo? Esa debería ser una gran respuesta que esperamos de este gobierno y de los anteriores, ¿no? Yo sospecho que la respuesta es que sí. El problema es que no hacen mucho para que eso pueda ocurrir. ¿Cuán complicada? Porque antes las comparaciones eran con el año 2019 prepandemia, pero ahora te ha sido hasta el año 2012 y eso sí refleja que es una situación tremendamente complicada de la industria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que explica este atraso tan fuerte y este golpe a la industria peruana? A ver, yo diría que en niveles generales, el Perú no ha encontrado un norte de industrialización. Cuando digo norte me refiero, el Perú no ha decidido estratégicamente crecer y desarrollarse a través de su manufactura. Y coincidirás conmigo, Augusto, que esto es contradictorio porque no hay país en el mundo que haya llegado al primer mundo si no desarrolló primero su industria nacional. Entonces, ahí hay una contradicción que el Perú tiene que resolver. Y cuando digo que el Perú no ha tomado la decisión estratégica es porque no sabemos por dónde empezar la industrialización. Bueno, a ver, los industriales nos queda claro, nosotros hemos hecho muchas propuestas y sabemos por dónde crecer, pero el Perú como país no tiene una estrategia de industrialización. Por ejemplo, ¿qué hicieron los países del sudeste asiático para llegar a los niveles de industrialización que hoy tienen? ¿No es cierto? Un Corea que en el año 1960 tenía hasta menos PBI nacional que el nuestro, y cómo hoy nos superan, pero con creces, con un PBI que llega a 1,6 billones de dólares. Bueno, el tema es que eligieron sectores estratégicos de su manufactura, de su industria, donde tenían potencialidades, donde tenían ventajas comparativas, y eso es lo que debe hacer el Perú. El Perú no es que, como algunos han criticado con injusta razón, cuando me dicen que nosotros estamos eligiendo a los nuevos ricos del país, algo que nunca lo entendí que venga de un economista. Lo que nosotros decimos es que el Perú tiene que no elegir, el Perú tiene que identificar qué sectores del país, qué sectores de su manufactura tienen grandes ventajas comparativas. Y poníamos, por ejemplo, el sector textil y confecciones, poníamos, por ejemplo, el sector pesca y acuicultura, o sea, sectores que realmente tenemos ventajas comparativas y no lo estamos aprovechando, ¿no? Ahora, cuando se habla de esa situación tan dramática, cada empresa sabe lo que tiene que hacer, pero ¿qué se requiere que tendría que hacer el Estado para poder contribuir a salir de esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es contar con un marco regulatorio que realmente incentive e impulse el desarrollo de la industria manufacturera. Yo pongo un ejemplo que siempre lo he dicho en el Congreso y lo he dicho inclusive cuando estamos reunidos con la presidenta o con el premier. Hubo una muy buena decisión que el Perú tomó en los años 2000, que fue sacar una ley que propició, impulsó la inversión en el sector agrícola. La agricultura en el año 2000 no exportaba más de 350, 370 millones de dólares, Augusto. Y en el año 22 cerró con más de 8.500 millones de dólares en exportaciones. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, ¿qué pasó en el camino? Hubo un consenso en el país que eligió y determinó que ese era un sector estratégico. Por lo tanto,
le dio algunas ventajas a nivel tributario, le dio ventajas a nivel laboral, flexibilidad laboral que todos los industriales pedimos. Se generaron obras de infraestructura conexas a este sector, por ejemplo, represas, obras de irrigación. El Perú se preparó de manera sistémica a atender un sector relevante como el del agrario. Y hoy tenemos una gran producción y estamos presentes en muchísimos países. Obviamente, eso también obedece a que el Perú se abrió con más de 120, a muchas economías del mundo, con los famosos TLCs, 22 TLCs, con más de 50 países en los cuales tenemos libre comercio. Eso fue prepararse como país para el desarrollo de un sector estratégico, ¿no? Y han conversado con el gobierno últimamente. Hubo una reunión hace unos días en Palacio de Gobierno, en la PCM, entiendo, con el premier Otárola. ¿Participó la Sociedad de Industrias ahí? Es correcto. Recibimos la invitación del premier Otárola, lo recibimos con mucho agrado y tuvimos la oportunidad de conversar un buen rato. Estuvimos algunos gremios y cada gremio expresó más o menos sus propuestas. Nosotros llevamos 4 propuestas concretas y una de ellas, con mucho agrado, vemos que el ministro o el premier, perdón, ha salido a los medios a declarar que está conformando una comisión de alto nivel de 3 ministros, cuya secretaría estará a cargo de Indecopi, eso fue lo que nos dijo a nosotros, sobre una propuesta que hizo la Sociedad Nacional de Industria. ¿Cuál es? Nosotros le dijimos lo siguiente: es increíble que en el Perú, con las necesidades de inversión que tiene, con las necesidades de generar valor agregado y de crecer en nuestra economía, estemos poniendo tantas barreras para el ingreso de nuevos negocios, para el ingreso de los capitales que invierten en negocios en nuestro país. Usted va a encontrar muchísimas dificultades, desde la generación de la licencia de funcionamiento, desde las famosas revisiones que nos viene a hacer Defensa Civil, por ejemplo, desde las consideraciones que tiene UEFA, desde las inspecciones que, si en caso se trata de salud, tiene DIGESA, y le puedo seguir mencionando múltiples instituciones públicas que sirven o generan barreras para esta inversión. ¿Por qué no más bien no contamos con un Estado que acompañe al inversionista nacional? Porque, a ver, si yo fuera Estado y necesito la inversión pública, yo le pondría pues a todos los que quisieran venir a invertir a nuestro país, ¿no es cierto? Ahí hay una contradicción tremenda, ¿no? Entonces, esto fue entendido por el premier y ha generado y está creando esta comisión. Yo lo he escuchado ya en 2 medios decir que va a salir con esta comisión, que me parece muy buena. Pero ahí faltó algo y vamos a hacerlo saber al premier, que deberíamos estar presentes también los privados en esa comisión de alto nivel. Porque ¿quién mejor que nosotros para entender lo que padecemos todos los días cuando queremos invertir, ¿no? Ahora, en Indecopi hay una comisión que se encarga de levantar barreras burocráticas. Yo fui miembro de esa comisión durante 10 años. Los primeros 10 años de Indecopi estaba en esa comisión y aprendí mucho de cómo la burocracia a todo nivel, por todo la municipal, debo decir, pero a todo nivel, todos unos artistas creando barreras del absurdo. ¿Por qué no recurrir a esa comisión o qué es lo que va a crear algo aparte? Sí, yo tengo entendido que eso forma parte ya de la agenda de esta comisión, pero más allá de esas barreras, que por supuesto hay que combatirlas, el tema es cómo generar, Augusto, un Estado que acompañe el emprendimiento del peruano. Claro. O sea, cómo crear un Estado que le diga, tú quieres poner, no sé, una bodega, una peluquería, una farmacia, un negocio, bueno, yo te acompaño, te asesoro. La SUNAT no va a venir a tocar la puerta a cerrarte ni a multarte, va a venir para decirte cómo hacer tu negocio formal desde el día 1. El Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, no va a venir a cerrarte el negocio ni a multarte, va a venir a decirte cómo tener personal formal, porque así deberíamos trabajar. Si tuviéramos un Estado con esa visión, Augusto, nuestro país sería otro. Claro. Lamentablemente aquí el Estado tiene el fin castigador, de multar, de cerrar, y de esa manera los negocios se siguen yendo de nuestro país. Y es lo que debería ser todo ministro de un sector, ¿no? En el área de la producción, el de industrias, el de minería, etcétera. El lunes a las 7 de la mañana llamar a las 30 primeras empresas, 50 empresas del sector para decirle, oye, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué pasó? ¿Por qué te has atrasado? ¿Qué necesitas para que puedas mover y avanzar más rápido? Eso no. A mí me tocó
casi 2 años contar con una licencia de construcción para la última planta que pude hacerlo. Entonces yo me pregunto, si uno está tocándole la puerta al Estado 2 años consecutivos para invertir y generar valor agregado, o sea, ¿qué está pasando en nuestro país? O sea, ¿no entendemos la relevancia y la necesidad que tiene nuestro país de la inversión? O sea, es imposible. O tenemos una municipalidad distrital que bajo un conocimiento poco profesional cierra una fábrica, por ejemplo, de un día para otro por un tema administrativo. No sé si tú habrás tenido conocimiento de todos estos casos del año pasado que se cerraron muchísimo. Claro. Son temas absurdos. Un absurdo. E igual almorzaba justo hace un momento con unos empresarios del sector de la minería. Decían que es imposible avanzar porque te ponen las trabas y que cuando comparas en las reuniones anuales en Canadá, en otros lados, todos dicen, pero en el Perú están locos que se dedican a poner barreras para que la inversión no avance. ¿Tú has sentido que el gobierno se ha dado cuenta de esto o que quiere pasar de la declaración a realmente cambiar las cosas? Mira, yo lo que he observado, Augusto, es que en esta última reunión con el Premier he notado, y estuvo también presente el ministro de Economía, la ministra de Vivienda y el ministro de Transportes. Hubieron 3 ministros de su sector con el Premier, y lo que yo he notado es preocupación de parte del gabinete por realmente reactivar nuestra economía. Y acuérdate, Augusto, que lo que a mí más me está indignando, y lo estoy diciendo últimamente en los medios, es que, a ver, a mí me molesta que todos hablen que el Perú este año va a crecer 2.5%. Eso es imposible. O sea, el Perú no puede darse el lujo de crecer. Gran cosa. O sea, el Perú tiene que crecer sobre el 4.5%. Y lo mejor de esto es que el Perú sí puede hacerlo, Augusto. Hay señales claras de que el Perú este año tiene que tener un punto de inflexión. Señales como, por ejemplo, la baja de la tasa de referencia. Ya lo dijo el BCR, va a seguir bajando hasta en 4 veces su valor actual. Que la inflación en el Perú ya se dio, y ya lo dijo también el BCR, y a nivel de la región también bajó la inflación. Esto va a hacer necesariamente que la demanda suba. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para ese salto, para ese punto de inflexión? Yo veo que no es tanto, seguimos con el pesimismo y seguimos con la inercia de decir que el Perú, claro, conforme lo que viene haciendo hasta hoy, va a crecer 2.3, es probable, pero no podemos seguir bajo ese mismo esquema cuadrado, ¿no es cierto? Nosotros decimos, salgámonos de la caja, seamos disruptivos. Necesitamos crear y motivar, incentivar la inversión, primero pública, que eso va a jalar después, la inversión privada. Y el Perú puede crecer a 4, 4,5, 5, y no creo que cuando los políticos dicen eso, incluidos los del gobierno, no se dan cuenta que un punto de crecimiento del PBI más en un año, que sea 3 o que no sea 2, significa 50,000 puestos nuevos de trabajo en el sector formal que se crean, que es una bendición eso. Entonces, no darse cuenta de eso y conformarse con esta visión tan mediocre de crecer al 2% es terrible. Por eso me parece muy bien que lo hayas hecho notar, esto de crecer a 2%, no es aceptable. Hay que hacer todo para crecer a 4%. Es correcto. Y si crecemos al 2, decirle a todo el Perú que el año 24 el Perú cerrará con 31,5% de pobreza, y eso que lo sepa todo el mundo. El año pasado ya cerramos con 1 millón más de peruanos pobres, bordeando el 30% de pobreza. O sea, ¿vamos a seguir con esos ratios? Yo no entiendo, Augusto, cuando estos temas de crecimiento, que debería ser la agenda de todo político el día de hoy, porque el Perú no puede darse el lujo de perder un año como el 24. Nuevamente, yo sí estoy convencido de que el 24 puede ser un año de inflexión para el Perú, el dar el salto y salir de esta inercia en la que nos encontramos. Pero necesitamos pues dar muestras claras. Nosotros hemos hablado de un fondo de desarrollo extraordinario de inversión para la infraestructura. Necesitamos crear un shock muy alto, muy grande en obras de infraestructura. Y para eso el Perú está preparado, tiene obras, son 124,000 millones de soles en obras priorizadas, que ya la tenemos enumeradas. ¿Por qué no empezamos de una vez a cerrar esta famosa brecha, no? Entrando a la parte final de la entrevista, Jesús, que sé que te das con una agenda apretada, ¿has sentido que en diciembre y enero hay algún ligero indicio, una sospecha de alguna mejora? Bueno, hay un dato que nos ha dejado tranquilos, no tranquilos, pero nos ha dado ese aliento. Enero ha cerrado con un consumo de energía superior a enero del 2023. Esto, y no estoy hablando de rebote, porque enero del 2023 el consumo de energía no fue bajo, ¿eh? Febrero sí se cayó. Entonces cualquier número de febrero del 24 va a ser mayor, y eso va a ser rebote estadístico.
pero el año pasado, en enero, el consumo de energía no fue bajo y este año lo hemos superado. Eso me está dando a entender, porque es un indicador adelantado de lo que es el crecimiento en el Perú. Claro Aunque que sí. el otro indicador de crecimiento adelantado es el consumo de cemento, eso sí no ha subido, pero el de la electricidad me dice que está habiendo un poco movimiento. Esperemos que sea pues realmente un indicador adelantado de ese crecimiento, ¿no? Así es, yo también he escuchado que comienza a moverse, una sospecha, no hay que cantar victoria, pero que comienza a moverse un poquito de que las cosas pueden comenzar a cambiar y Pero ojalá que sea así. pero necesitamos un Estado realmente que empuje este coche, no que sea expectativo, que esté a la expectativa de que el sector privado empiece a invertir, hay que empujar el coche y para eso hay que mover la economía, ¿no? Y no que cuando se ve un poco de luz al final del túnel, el Estado dice, voy a hacer más túnel, pues se ve más lejos la luz. Jesús, te agradezco mucho tu presencia en el programa y que hagas notar esta reclamo al gobierno de que hagan la cosa bien, no contentarnos de que ahora tenemos un mejor gabinete que los que había con Pedro Castillo, pero claro, comparado con eso, cualquier cosa sale mejor y han dejado la valla muy baja. Es decir, hay que empujar al gobierno, motivándolo a actuar y que actividad privada y Estado y se muevan para poder salir adelante, porque sin crecimiento económico es imposible generar un mejor país. Un Augusto, gran sacamos abrazo. de la famosa trampa de Castillo, ¿no? O sea, hemos quedado en esa trampa. Cualquier cosa, en Claro. efecto, parado va a ser mejor, pues, pero ya salgamos de eso, ya estamos en el 2024, ya estamos hablando de crecer, y el Perú debe crecer este año al 4.5%. Muy bien dicho. Muchas gracias. Te quiero agradecer mucho a Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, por su presencia en el programa. Y lo dejo y nos vemos